En la historia del famoso modelo de lujo americano Lincoln Continental, ya se han cubierto varios periodos. Desde el Zephyr de 12 cilindros, que se convirtió en la encarnación del estilo aerodinámico de finales de los años 30, hasta los Continentales de 4 puertas de los años 60, aquellos en los que Morfeo y sus amigos conducían en Matrix. Bienvenidos a un nuevo video donde consideraremos la historia de la serie Continental Mark, que se convirtió en uno de los símbolos más notables y exitosos de la industria automotriz americana de los años 70. Esto es significativo, ya que esta fue una época de grandes dificultades para la industria automotriz estadounidense. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Vamos a ello. Antes de adentrarnos en el personaje principal de este episodio, recordemos brevemente la historia de las generaciones anteriores de este famoso. El primer Lincoln Continental fue construido en 1939 sobre la base del Lincoln Zephyr. Fue un automóvil personalizado y único creado especialmente para Edsel Ford. El coche fue tan popular entre el público que, en 1940, comenzó su producción en serie. Con actualizaciones periódicas, excepto en tiempos de guerra, el Continental sobrevivió hasta 1948. Sin embargo, debido a dificultades financieras, el modelo de la división Lincoln cesó su existencia. Siendo una parte importante de la historia de toda la empresa Ford, el Continental fue revivido en 1955 como una marca completamente independiente. Su único modelo recibió el nombre de Continental Mark II, porque el Continental original de Edsel Ford, su sucesor espiritual, fue considerado el Mark I. El Mark II se convirtió en el coche más lujoso y caro de su época, y quizás uno de los más elegantes, pero fue un fracaso en el mercado. En total, se vendieron unas 3 unidades, y en 1956, la marca Continental como entidad separada fue descontinuada. El nombre fue devuelto a la división Lincoln Mercury, y, a partir de 1958, comenzó a usarse en sus modelos insignia. Para mantener una conexión con el coche más lujoso jamás producido por Ford, estos modelos continuaron usando la notación de índice, Mark. De 1958 a 1960, se lanzaron los modelos Lincoln Continental Mark III, Mark IV y Mark V, que eran mucho más sencillos que el Mark II y significativamente más baratos. En consecuencia, se vendieron mucho mejor. Sin embargo, sus cifras de ventas no fueron suficientes para generar alguna ganancia para la división. Pero en 1961, todo cambió. Se presentó el nuevo Lincoln Continental, que se deshizo del índice Mark con un estricto diseño despojado de excesos, casi europeo o, como se le llamaba entonces, diseño continental. Este modelo realmente salvó la marca Lincoln, volviéndola rentable por primera vez en muchos años. El Lincoln de los años 60, cuyo único representante fue el Continental, se vendió más rápidamente que sus predecesores de los 50. Pero aún no podía seguir el ritmo de sus competidores de GM. Por cada Continental vendido, se tenían que vender 6 Cadillacs. Una de las razones de esto fue el estricto diseño Continental, desarrollado por Elwood Engel. Hoy en día, estos Lincolns son considerados uno de los coches americanos más elegantes de los años 60, pero en ese momento, simplemente no encajaban en la ideología estilística, que se consideraba la norma en la clase de lujo y era promovida por los modelos Cadillac. Otra razón fue la muy limitada elección de tipos de carrocería. El Continental se ofrecía únicamente en forma de sedanes y convertibles de 4 puertas, la carrocería más popular de la época. El hardtop de 2 puertas apareció recién en 1966. En 1965, se comenzó a trabajar en un sucesor para el Continental. El proyecto inició con una propuesta de Lee Iacocca, quien para entonces se había mudado de su puesto de gerente general de la división Ford al de vicepresidente ejecutivo de productos de toda la empresa Ford Motors. Fue Iacocca quien tomó la decisión de cambiar la esencia misma de Lincoln, transformándolo de un sedán de lujo para presidentes, funcionarios de alto rango o banqueros a un coche de lujo personal mucho más cercano a la gente con ingresos más altos. Es decir, a una versión más cara y prestigiosa del Ford Thunderbird. Y en consecuencia, decidió utilizar la arquitectura del Thunderbird para el nuevo modelo con el fin de reducir costes, y posiblemente, incluso abandonar el nombre Continental.
Toda la idea fue recibida con hostilidad por parte de la alta dirección de la división Lincoln Mercury, que quería ver un Lincoln verdaderamente nuevo, no solo una versión mejorada del Thunderbird. Iacocca, sin embargo, estaba convencido de sus ideas y, por lo tanto, recurrió al engaño. Reunió a un equipo de diseñadores leales a él, dirigido por Dave Ash, y les ordenó desarrollar un coche nuevo basado en la plataforma del Lincoln Thunderbird, diciéndoles a los representantes de la dirección del Lincoln Mercury que el trabajo se estaba realizando en un nuevo modelo para Ford, programado para debutar en el año modelo 1967. Este truco permitió a los diseñadores trabajar tranquilamente durante varios meses, sin ninguna interferencia de los jefes de Lincoln. El proyecto recibió el nombre de Lincoln Lancelot. Como de costumbre, se hicieron numerosos bocetos, sobre cuya base se crearon varios diseños en arcilla en 1965. Uno de ellos presentaba una enorme parrilla del radiador con barras transversales verticales al estilo Rolls-Royce, y una parte trasera cuyo diseño recordaba al Continental Mark II original gracias a la protuberancia para la rueda de repuesto en la tapa del maletero. Este tipo de diseño, por cierto, tiene un nombre: estilo Continental. Iacocca eligió este modelo como base para el diseño del nuevo Lincoln, programado para salir en 1968 bajo el nombre de modelo de 1969. La gerencia de la división Lincoln Mercury estaba furiosa, porque lo que Iacocca proponía no solo se refería al fracasado proyecto Mark II, sino también a los antiguos Rolls-Royce de antes de la guerra, que incluso en Estados Unidos se consideraban un arcaísmo absoluto. Sin embargo, Iacocca simplemente ignoró todas las objeciones y ordenó lanzar exactamente este modelo en serie. Además, el nombre Lancelot, bajo el cual se desarrolló el proyecto, era temporal. Y cuando llegó el momento de elegir un nombre para el modelo de producción, Iacocca insistió en el nombre Continental Mark III, a pesar de que el mismo nombre ya se había utilizado en el modelo de 1958. Según algunas fuentes, Iacocca decidió reiniciar la serie Continental Mark, comenzando con el tercer número en lugar del sexto, lo cual sería mucho más lógico, porque creía que la batalla entre el Continental Mark II original y el Cadillac Eldorado, de la que Caddy salió victorioso, había quedado inconclusa. Iacocca quería venganza. Por eso, cuando Cadillac anunció el lanzamiento de su nueva generación Eldorado, con tracción delantera en 1967, Iacocca decidió desviarse del plan original, que era sacar un nuevo Lincoln al mercado simplemente como una versión más cara del Thunderbird, con un diseño diferente. Iacocca decidió subir la apuesta y hacer del nuevo Continental Mark III con tracción trasera un competidor directo del nuevo Eldorado. El Mark III salió a la venta en abril de 1968 a un precio inicial de $6.58. Solo costaba $20 menos que el costo de la configuración básica del buque insignia de Cadillac. En términos de precios de 2025, esto equivale a unos $61. El paquete básico del Mark III incluía dirección asistida y frenos de disco delanteros, elevalunas eléctricos, asiento del conductor eléctrico de 2 direcciones, limpiaparabrisas con control de velocidad y un salpicadero con imitación de madera. En 1970, la imitación fue reemplazada por madera de nogal auténtica y aparecieron relojes de la marca Cartier en el panel. Ese mismo año, el equipamiento de serie incluía un sistema de frenos antibloqueo con sensores magnéticos en las ruedas. Bajo el capó del Mark III estaba el motor más grande disponible de la empresa Ford, un bocho de 5 litros, 460 SID, que funcionaba exclusivamente en combinación con una transmisión automática Select Shift de 3 velocidades. A pesar de las impresionantes especificaciones del motor, el Continental Mark III no ofrecía una dinámica que impresionara. Esto no es de extrañar, ya que era un coche grande y pesado, con una longitud de 5.5 metros y un ancho de poco más de 2 metros, pesaba 2.226 kilogramos con el depósito lleno. De 0 a 100 km/h, el Mark III aceleraba en 9.5 segundos, mientras que la velocidad máxima era de poco más de 200 km/h. Para compensar la falta de dinámica, se podían agregar opciones de lujo, incluyendo varias radios de casete, aislamiento acústico adicional,
cierre centralizado, control de crucero, aire acondicionado y asientos ajustables eléctricamente con tapicería de cuero o una combinación de cuero y tela. También se podía pedir una escotilla en el techo y un sistema de conmutación automática de luz de larga a corta. A elección del comprador se ofrecían 22 colores de carrocería, 14 de los cuales eran metálicos. En 1970, la lista de opciones incluía un control de clima automático. El precio de un Mark III, totalmente equipado, alcanzaba los $9.50. Pero esto, teniendo en cuenta la inflación, era aproximadamente un 30% menos que el precio del Continental Mark II, original de los años 50. $30 millones y 3 años de trabajo. Eso es lo que se gastó en el desarrollo y lanzamiento del nuevo Lincoln Continental Mark III. ¿Pero valió la pena el riesgo? ¿Logró Iacocca hacer realidad el ambicioso plan de convertir el modelo en un competidor genuino para el Eldorado? Por supuesto, ¿tuvo éxito? Durante sus más de 3 años de producción, de 1969 a 1971, la circulación del modelo superó las 79 unidades. Por primera vez en su historia de producción en serie, el Continental superó al Eldorado en ventas y circulación, que durante el mismo periodo ascendieron a 74.5 unidades. Lo más importante es que el Continental Mark III resultó ser un producto altamente rentable, gracias a la distribución de los costos de desarrollo y producción entre él y el nuevo Thunderbird. Por cada Mark III vendido, la división Lincoln Mercury ganaba aproximadamente $2, lo que finalmente resultó en una ganancia de más de $150 millones. También, es importante mencionar que el coupé de 2 puertas de la serie Mark no fue el único producto Lincoln. En 1970, salió a la venta una nueva generación de modelos Continental que no pertenecía a la familia Mark. Estos eran sedanes de 4 puertas de 5.71 metros de largo. A diferencia de la generación anterior, que usaba puertas traseras de apertura inversa, el nuevo modelo recibió la disposición habitual de las puertas. También se ofrecieron versiones de 2 puertas. La presencia de estos modelos, no relacionados con la familia Mark, contribuyó a cierta confusión en la nomenclatura de la línea Lincoln, pero no repelió. O más bien, incluso atrajo a nuevos compradores. Bajo el capó de estos modelos se encontraba el mismo bocho de 7.5 litros con 365 caballos de fuerza y 678 Nm de torque. La transmisión seguía siendo la misma automática de 3 velocidades. La aceleración de 0 a 100 km/h era de 9.5 segundos. El consumo de combustible combinado declarado era de 26,4 litros por cada 100 kilómetros, pero en el ciclo urbano, el monstruo de 7.5 litros podía comer entre 33 y 40 litros de gasolina, dependiendo del estilo de conducción. Lo que realmente importaba era el equipamiento de lujo, que incluía accionamientos eléctricos para todo lo que pudiera moverse, una suspensión neumática trasera autoajustable, climatización, control de crucero, un interior combinado de cuero y vinilo con alfombra gruesa en el suelo, y muchas otras comodidades. El sedán Lincoln Continental, que debutó en 1970 y se vendió hasta 1979, no fue tan rentable como la serie coupé Continental Mark. Sin embargo, se vendió casi en las mismas cantidades que el coupé, e incluso un poco mejor, lo que también le trajo al fabricante buenas ganancias. Ese fue exactamente el éxito que la marca Lincoln había esperado desde que cesó la producción de la primera generación del Continental, y con el coupé tipo Mark, las cosas iban de maravilla. El nuevo Continental Mark IV llegó a los concesionarios bajo el signo del año modelo 1972, y continuó superando las ventas de su jurado compañero de clase, el Cadillac Eldorado. Llegamos al final de este video. Comenta en los comentarios, dale like al video, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de próximos videos como este. Hasta la próxima.